Buenas Hola noches. Marisela y a todas las personas que escuchan, un placer estar por aquí. Hola, qué bueno. Más o menos les iba contando a las personas que se conectaron tempranito o a tiempo, Soribel, un poquito lo que nos unía y era esa intención que estaba detrás de nuestros portales y de nosotras como personas, de tener algo positivo que dejarle a la gente, ¿verdad? En medio de todas las adversidades o de pruebas que pudiéramos tener, no solamente con COVID, sino con cualquier situación que a veces, ¿verdad?, forma parte del día a día Del día a y día. que esto como que nos unió. Sí, Entonces quisimos generar el espacio. De todas maneras, yo no entré mucho como en una introducción personal porque me encantaría, o sea, Soribel es una persona muy, tiene un perfil un poco peculiar. Entonces yo quería que tú misma contaras qué es Soribel. Vamos a decir, el eslogan o el título que hemos elegido para este live es Tengo una historia que contar. Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar el conversatorio que conociendo un poquito de ti y que nos puedas contar cuál es tu historia? gracias nueva vez por la invitación y saludo a todas las personas que están escuchando. Yo soy Soribel Sosa, y me defino como una mujer apasionada, que le encanta el crecimiento y que parte de ese crecimiento no solamente para quedármelo yo, sino para compartirlo con las personas que están a mi alrededor. Porque yo entiendo que cuando fomentamos el crecimiento con las personas que están a nuestro alrededor, fomentamos un espacio más propicio tanto para nosotros como para los demás. Y un Así poquito es. de background, yo de formación profesional soy médico con una especialidad en administración, me dedico a la parte gerencial, pero conversatorio es todo lo contrario a mi carrera, a lo que yo me dedico en el día a día. Es ese espacio de fomentar el crecimiento para las personas que tenemos la oportunidad de conectar por ahí y que justamente en ese espacio te conocí. Así es. Bueno, entonces, yo les decía que era interesante porque yo lo que menos me imaginaba que detrás de un portal como de crecimiento personal había una doctora, pero sin duda que eso, digamos que es de los aprendizajes de este tips de carrera, donde a veces yo les he compartido a nuestros seguidores, Oribel, que un empleo no nos define, así Exacto. como también una carrera o un determinado título en un momento tampoco tiene por qué definirnos. O sea, sobre todo con el nivel de información que a veces nosotros seleccionamos una carrera profesional que termina siendo un mínimo y realmente como que llevarles esto a ustedes, no importa tal vez la profesión, no importa lo que usted haga en un empleo formal de 8 a 5, como personas tenemos espacio para explorar nuestros dones, nuestros talentos y las cosas que nos gustan más allá de un título o de una carrera profesional. Entonces, Exactamente. La diversificación. El ser humano es rico y puede diversificar en diferentes así áreas es. del saber. Así es. Y bueno, saludos a Yanni. Lo que vamos a hacer, Soribel, es que yo te comentaba, tenía algunas inquietudes puntuales que fueron las que provocaron esta interacción, pero también invitar a las personas que nos acompañan a dos cositas. La primera es que si les va gustando el contenido, siempre les digo que nos regalen los corazoncitos, porque esa es la manera en que Instagram puede avisarle a más personas cuando nosotros estemos teniendo un live. Dice, este chat es interesante, vamos a abrirle la llave y vamos a permitir que más personas reciban esa notificación del live. Así que si les gusta, nos regalan los corazoncitos a lo largo del live. Y en otra oportunidad que les quiero comentar es que ahí están los comentarios y algunos deben tener habilitados los question box o las cajitas de pregunta para que si hay algo que les llama la atención de lo que está conversando Soribel o si tienen preguntas específicas de tips de carrera que les podamos contestar, pues con muchísimo gusto. De esto se trata. Esto es un espacio que Soribel y yo hemos sacado para ustedes. Entonces, Soribel, cuéntanos un poquito qué es Conversatorio In y qué, digamos, qué necesidad buscas satisfacer, qué viene a aportar esto a la vida de las personas. Sí, conversatorio, como decía, es un espacio en el que quiero comunicar, que a la persona le llegue el mensaje, que somos capaces de desarrollarnos en diferentes áreas. Que si en un momento tú te sentiste que llegaste a un punto que fracasaste, que no te quedes ahí, que búscale la vuelta a ese fracaso, mírale la oportunidad y desarrolla tus dones y talentos a través de ese espacio. Básicamente eso es lo que buscamos en conversatorios, instar a que las personas busquen constantemente ese crecimiento y un crecimiento integral, no solamente que se desarrolle de manera profesional, sino que vaya acompañado también de crecimiento espiritual, de crecimiento financiero, de crecimiento, un bienestar completo. Eso es lo que fomentamos desde la Okay. plataforma.
Excelente. ¿Y cómo lo haces? Es decir, es a través de los posts, ustedes también tienen talleres, servicios. ¿Cómo haces esto posible? Conversatorio y comenzó presencial. Primero fue presencial y después Mm, pasó a lo virtual, que generalmente los proyectos suelen comenzar en la red y pasar a lo virtual. Hacemos encuentros donde cada encuentro tiene un tema y de ahí se invitan conferencistas y se abre al público. Un ejemplo, la primera edición fue Yo tengo algo que contar, donde diferentes personas mostraron su historia. Entonces, otra edición la ok. hicimos en relación al crecimiento, autoestima, fomento de una buena actitud, y ya entonces de ahí pasamos a la parte virtual, donde tenemos un Okay. podcast que compartimos todos los sábados, que se llama igual, Conversatorio In, y a través de la página de Instagram con los posts que compartimos. Ok, excelente. Y Soribel, para ti como persona, ¿por qué era importante el sacar este espacio y sobre todo con ese eslogan de tengo una historia que contar? Es basado en mi experiencia. Yo tengo una Ok. historia que contar y además todos tenemos una historia que contar. De paciencia, ya volvemos. Okay. Por favor, repite porque la conexión fue un poco traicionera y la verdad no capté nada. No sé si fui solo yo, Ok, pero se Comen- frizó. comentaba Marisela que estaba escuchando un podcast en estos días que decía que todos nacemos contadores de historias, que el problema es que no nos lo creemos. Y yo, exactamente, cada persona, a veces nosotros pensamos que una persona tiene que tener un testimonio, una trayectoria, millones de seguidores para tener una historia, pero no, realmente todos tenemos una historia porque todos vamos acumulando vivencias y desde nuestras vivencias nosotros podemos fomentar el aprendizaje a otras personas. Entonces, fue como así que se fue dando conversatorio. Y cuando yo cambié ese chip de que un fracaso se puede convertir en un éxito, dije, es una plataforma excelente para instar a otras personas, invitar a que descubran cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos y convertir esos fracasos realmente en las historias que contar. Muy bien. ¿Y cuál es tu historia? Cuéntanos. Bueno, realmente uno tiene muchísima historia, pero la historia que le dio lugar a este nacimiento, instado por diferentes amigas que me decían, pero mira, a ti que te gusta eso, cuéntalo, que otras personas se pueden beneficiar y me motivaron a hacerlo. Es eso mismo, por ejemplo, yo soy médico y de repente médico que tiene una administración en empresas, un MBA, eso como que no hace Ujú. match. Una Poco persona así, común. exacto, una persona así puede estudiar medicina y de repente decirte que hizo una maestría en gestión hospitalaria, pero directamente un MBA como que suena un poquito extraño. Y de Así eso es. va, y de eso va la historia, que lo que en un momento de mi vida fue como mi mayor fracaso, lo que yo no quería que nadie se enterara, ahora es la historia que yo cuento a voces para que otras personas que estén pasando por esa situación puedan ver que los fracasos, realmente nosotros de las crisis, podemos tener aprendizajes y convertirlas en bendiciones. Y tú nos puedes contar un poquito de cómo fue ese proceso, es decir, cuándo te diste cuenta, a ver, cuándo ocurrió el fracaso y cómo lo fuiste procesando para poder hacer esa conversión, porque de decirlo, yo creo que todos lo hemos dicho, sí, las fortalezas en debilidad, los fracasos en aprendizaje, y como que la teoría detrás de eso, todos la sabemos y todos creemos que nos la creemos hasta que nos pasa. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de cómo fue tu proceso? Le voy a contar algunos detallitos para contextualizarlo y que se vayan un poquito a esas vivencias que yo tuve. Fue aproximadamente en el 2015, yo apliqué a una beca a través del Ministerio de Educación Superior para hacer una maestría afuera, la beca fue aprobada, yo tenía mi trabajo estable aquí y renuncié a mi trabajo para irme a hacer la maestría en Madrid y justamente en esos días en el trabajo me habían hecho una propuesta de promoción, o sea que me estaba aquí, yo estaba estable en República Dominicana, pero como siempre tenemos sueños y queremos aventurar, Ujú. me fui a Madrid a hacer la maestría y la maestría consistía en psicología. Ok. Cuando yo apliqué a la beca le dije que yo era médico, pero que según el perfil
cumplía con las horas que pedía el programa para poder hacer esa maestría en psicología. Y en el MESID me dijeron, no hay ningún problema, si la universidad te acepta, adelante, tú tienes la beca aprobada. En la universidad me aceptaron, en mi carta de intención yo expresé lo mismo, fui aceptada, renuncié a mi trabajo, me fui, dejé mi familia, todo, y llegué a Madrid con todos estos sueños y todas estas ilusiones a coger clases. Ya tenía como 3 semanas cogiendo clases y era un curso pequeño, éramos 30 personas y como era una cuota fija de los alumnos, ya todas nos estábamos conociendo. Y de repente un día en una clase va el director del máster y me dice que vaya con él un momento. Yo me sentí como en ese momento de que en el colegio te llamaban a capítulo de venga a la dirección. Y yo como que, Sí, bueno, yo voy. Y justamente ahí el director del máster me plantea eso, que él siente mucho, que se hayan dado cuenta en ese momento que yo era médico, que como yo era médico no podía cumplir con los requisitos para el máster, que si yo quería podía continuar el máster, pero que al final el Ministerio de Educación de España no me iba a dar el título. Y yo la como, acreditación. sí, y yo como, yo lo he dejado todo. Yo salí de mi país donde todos los días de mi familia había una celebración, una despedida, porque yo me iba por 2 años. Y que de repente me dijeran Ujú. eso, como, y si tú quieres, como a modo de compensatorio, te pagamos el vuelo de regreso. Y yo como, no, ¿cómo Qué después difícil. de llegar tan lejos? Entonces, en ese momento fue que yo sentí como que mi mundo, qué fracasada, yo iba a volver a República Dominicana sin nada. Entonces, como dice la Biblia en Romanos 8, que realmente los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, fue un proceso súper largo de consejería. Yo no se lo quise comentar a mi familia en ese momento, sino que me apoyaba de las compañeras que tenía dominicana también allá haciendo la maestría. Y un consejo que me dio un psiquiatra es que hiciera una maestría en gerencia. Y yo como que gerencia, finanza, contabilidad, marketing, medicina, como Si el que estudia medicina casi siempre es huyéndole a las matemáticas. Y en gerencia hay que ver su estadística, hay que ver algunas finanzas que tienen, ¿verdad? sí, en medicina como Su carga estadística, pero no matemática. así exactamente. Enfrentarme con que activos, que pasivos, que marketing digital, que plan de marketing, yo no tenía ni idea de qué era eso. Ok. Y, y en la clase, entonces, pasaste un máster que éramos 30, en el siguiente éramos 10. Y cada vez que entraba un profesor, había que presentarse y decir de qué país uno venía, cuál era su background académico y laboral. Y cada vez que me tocaba, yo tenía que decir, yo soy médico y estoy aquí como por un fracaso. Y justamente eso, decirlo tantas veces, fue lo que me hizo dar cuenta que realmente no es un fracaso. Y actualmente eso es lo que yo trabajo. Yo regresé de la maestría, era estipulada durar 2 años, solamente duré aproximadamente 1 año fuera y encontré un trabajo en el área, actualmente me dedico a eso. Conversatorio IN, que es como mi joya más preciosa, es el resultado de eso. O sea que definitivamente de las Ok. crisis podemos darle ese giro y ver las bendiciones a través de las crisis, de los fracasos. O sea que básicamente cuando tuviste esa situación, pudiste tomarte un tiempo para analizar tus opciones. Una opción era simplemente dejarlo y regresar. Otra opción que tenía, vamos a decir, la obvia, era, bueno, continuar con el programa sin, vamos a decir, sin el aval o sin la acreditación al finalizar Exacto. los 2 años. Y en el proceso de conserjería, entonces apareció una tercera opción que era simplemente cambiar de programa en la misma universidad. Entonces optaste por esa tercera opción, hiciste la maestría en gerencia y ahí sí pudiste tener todo el proceso, todo el aval y todo y regresar a Dominicana. Exacto, y que ahora mi mayor Wow. orgullo es eso, que yo soy médico y que tengo un MBA. Mira cómo de un momento yo Y lo decía, necesarios que son, sobre todo en la parte de administración de clínicas, bueno, todos los centros debieran ¿verdad? De tener idealmente esa dualidad. Wow, de verdad que es increíble. Y entonces regresaste. ¿Y cómo fue ese proceso de regreso, de poder, o sea, de poder aceptar, de poder incluso cambiar la narrativa? Una de las cosas que nosotros posteábamos reciente en preparativa para este live era que uno de los roles del career coach, o una de las ventajas que tiene un career coach, es que te ayuda o te acompaña en el proceso de ajustar tu narrativa. Porque a veces uno está en una situación que es diferente a lo que uno esperaba, le genera mucha insatisfacción, le genera frustración,
como por ejemplo la situación que te pasó. A veces en el entorno laboral sucede mucho cuando uno no tiene una buena relación con su jefe, o cuando el entorno se torna muy tóxico en las empresas, o cuando te desvinculan y es una separación tal vez inesperada. Entonces, todo ese tipo de situación, a veces uno tiene un lenguaje consigo misma y al conversarlo con otros que no es sano porque te hace daño, no te permite evolucionar como persona, no te permite transformarlo como lo hiciste tú en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, una de las cosas que también, y creo que nos une, es porque a través del rol de career coaching, de asesoría, de acompañamiento laboral, es poder ayudar a las personas a poder ver esa realidad, esa perspectiva de una manera que les sume profesionalmente y que puedan ajustar su narrativa para seguir adelante, fortalecidos y mejorados, porque yo estoy segura que eso te transformó como persona. Totalmente. Mira, Entonces, ajá. sí, sí, te escucho. Que en relación a eso que dices, como, no fue de hoy a mañana, o sea, viví mi proceso de mi duelo. Realmente la opción que seleccioné, el MBA, no era como, entre las diversas opciones que tenía, esa era como la única que podía obtener un beneficio a corto plazo, porque como ya habían comenzado las clases, todas las universidades estaban cerradas. Ya no tenía forma de matricularme en otro programa académico del área de salud, y que quedara en la universidad donde yo estaba, solamente estaba disponible ese, que yo cumpliera con los criterios para hacerlo. Y en relación a lo Okay. que comentabas del espacio laboral y cómo me reintegré al volver, hay dos cosas fundamentales. Todo lo que hagas, hazlo bien. Y quiero que la gente que están aquí conectados en el live se queden con eso. Trata de dar lo mejor de ti, no importa la circunstancia donde tú estés. Y otro, que es contenido que compartimos también muy en común, es la importancia de tú hacer networking, de hacer redes a través de tus relaciones, fomentar esas relaciones. Por ejemplo, yo me fui del trabajo en un momento en que me habían ofrecido una posición porque estaba disponible, y yo le dije, yo lo siento mucho, me gusta el trabajo, pero tengo la oportunidad de hacer una beca. Entonces, esa puerta se quedó abierta. Mientras yo estaba Okay. allá, no por ningún tipo de interés, sino porque simplemente quería saber cómo seguían las personas donde yo trabajaba. Escribía de vez en cuando y le comentaba, me está yendo, me pasó tal cosa y ahora estoy haciendo un máster en Es administración. decir, mantuviste la relación, que es a Exactamente, veces, exactamente. Y justamente cuando regresaba, escribí, regreso al país y mi perfil ahora es este, y justamente se abría una vacante de gestión de proyectos. Y ahí, papá Dios, poniendo excelente, todos los puntos donde van. Y ahí estamos al día de hoy. muy bien, excelente. Y viendo todo en retrospectiva, ¿cuáles tú sientes que fueron factores determinantes, eh, digamos, en todo ese proceso? Factores determinantes en ti como persona, porque ya nos ha contado algunos del contexto, ¿verdad? Que la universidad, la consejería, es decir, en cuanto a sistemas externos de soporte, pero tú como persona, cuando miras hacia atrás, ¿cuáles actitudes o qué tú entiendes que pasó en ti como persona que te permitieron realmente el aprovechar toda la situación a tu favor? Sí, mira, yo soy una persona como que trato de no actuar por impulso, y gracias a Dios como que tengo la capacidad, la resiliencia de afrontar bien situaciones difíciles. Y en ese momento, cuando me llamaron a la dirección del máster, mis compañeras dominicanas que me vieron regresar, yo salí con la cara como que no había pasado nada, y ella dije, ¿qué fue? Y cuando yo les comenté lo que me pasaba, dije, y tú estás así, tranquila, y ya, Total. y tú no vas a hacer nada, pero vamos a hacer una huelga, tú eres de la UAS, tú tienes que tirar piedra. Y yo, no, Ay, no, qué estereotipo. las cosas no se Qué van a bien. así. Y yo creo que la actitud que uno presente ante las situaciones determina mucho el éxito o el fracaso de hacia donde uno se dirige, definitivamente. Excelente. Soribel, ¿y cuándo realmente? Porque hay veces, bueno, yo he visto una de mis charlas más transformadoras, de verdad, que yo siempre, a todo el que pueda se las recomiendo, cuando llego a un trabajo siempre la comparto. Es un TED Talk de Amy Grant que se llama Fake It Till You Become It. Habla un poco del lenguaje no verbal, pero se trata que a veces tú tienes que convertirte en el personaje que quieres ser hasta que al final te conviertas en eso que quieres ser. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo verdaderamente tú pudiste hacer clic y asumir esa historia de poderlo decir, vamos a decir, sin el personaje, de realmente estar cómoda con esa realidad
y de ver lo que te iba a aportar a ti como persona y como profesional. ¿Cuándo en el proceso fue ese como que clic? Fue justamente en el proceso de hacer el máster, antes de yo terminar, vi todo el conocimiento que había adquirido, las relaciones que había hecho. Por ejemplo, te contaba que anteriormente éramos 30, 20 de las personas eran españolas y 10 dominicanas conmigo. El siguiente máster éramos 10 personas y 8 nacionalidades, o sea que ahí se creció Súper culturalmente. diverso. Exactamente. Y, por ejemplo, en la misma clase, los ejemplos se aplicaban a medicina, al sector salud. Y ahí yo empecé a ver que realmente yo no estaba fuera de lugar, que yo Qué podía bueno. hacer con lo que yo estaba aprendiendo. Pero eso me costó Muy bien. varios meses en ese proceso. Bueno, pero meses, para el tipo de situación en la que nosotros nos estamos viendo en un país extraño, con gente extraña, que te mueve en el piso, incluso o sea, uno se comienza a cuestionar muchas cosas uno como persona, de por qué no verifiqué, o será que es cierto que yo no doy para esto, qué voy a hacer en mi vida, o sea, uno entra en una crisis realmente. O sea, que si te tomó meses, yo creo que fue bastante rápido y denota mucho, digamos, tu fortaleza, tu resiliencia con la que abordaste este proceso. Y tú sabes que es muy importante que dejar de medir el éxito por lo que plantea la sociedad. Que cuando uno se quita eso, como que yo tengo que hacer esto porque la sociedad me está poniendo eso, entonces nosotros vamos a actuar diferente y a afrontar las situaciones en la vida diferente. Cuando yo dejé de pensar de que, ¿y qué van a pensar la gente que me hicieron despedida, que yo salí a hacer un máster de 2 años y voy a volver antes de tiempo? ¿Y qué van a pensar mis compañeros de trabajo que yo salí a hacer un máster en salud mental y estoy regresando con uno en administración? Cuando me empecé a quitar ese sombrero, entonces empecé a sentirme cómoda con lo que estaba haciendo. Entonces, eso le invito también a las personas que escuchan, que no se lleven del éxito de lo que te plantea la sociedad. No, 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 es lo que tú quieres, lo que tú persigues. Eso definitivamente es lo que caracteriza nuestro éxito. A eso me encanta, Soribel, que tú lo traigas a colación, porque, y por eso me impactó tanto el mensaje que tú traes con tengo una historia que contar, porque a veces uno se afana mucho por contar las cosas bonitas o y llamamos bonito aquello que se corresponde con las expectativas del que está afuera, que no está en nuestros propios zapatos. Y a veces nos perdemos de oportunidades espectaculares de crecimiento en la vida porque estamos muy cegados o con una visión un poco limitada de lo que nosotros podemos hacer. Y parte de lo que digamos, lo que me impulsa también a trabajar tips de carrera es justamente esta idea de nosotros, por ejemplo, sucede mucho en la asesoría laboral, donde las personas a veces quieren hacer un cambio de trabajo y se sienten como que, bueno, lo que quiero es hacer un cambio de empresa, pero me veo de repente haciendo lo mismo o haciendo un movimiento lateral. Y parte del trabajo que nosotros hacemos en las sesiones de career coaching es el definir una perspectiva un poco más amplia de dónde están las necesidades y también dónde están las posibilidades de las personas. Porque a veces el entorno nos ha condicionado tanto a qué es lo que debiéramos hacer o a qué es lo que realmente podemos hacer que nosotros nos creemos esas limitaciones. Y cuando logramos darnos el chance de realmente soñar, y yo le digo a mis coaches dentro de las sesiones, si el fracaso no es una opción, es decir, lo que tú decidas hacer te va a salir bien, ¿qué tú harías? ¿Cuál es ese puesto al que te gustaría apostar? ¿Cuál es ese rol o cuál es esa empresa a la que te gustaría aplicar? Y cuando quitamos digamos, esa posibilidad de fracaso y comenzamos a soñar con esperanza, el resultado es totalmente diferente. Y nosotros trabajamos en eso, trabajamos en la búsqueda o en la construcción de una carrera profesional basada realmente en nuestros deseos y en nuestras aspiraciones. Porque realmente es la única manera en que uno puede tener una carrera profesional gratificante y exitosa, que es lo que nosotros decimos en el eslogan. Entonces, me encanta muchísimo que tú puedas hablar de esa vivencia, de realmente cuando tú enfrentas cuando tú enfrentas la vida con ese mindset, con esa actitud de que no hay fracasos, sino que lo que hay es aprendizajes. Y una profesional que admiro muchísimo, que es Michelle Campillo, dice eso también en sus entrenamientos de cultura, que aquí o se gana o se aprende. Entonces, Exacto. el afrontar la vida en ese mindset, definitivamente que a uno, realmente el fracaso no se convierte en una opción, porque lo que tenemos es aprendizaje. Entonces, me encanta muchísimo que tú nos puedas compartir esa versión de tu historia y cómo transformaste tu visión de éxito
y cómo pudiste aceptar lo que te sucedió, cómo pudiste empoderarte, ajustar tu estrategia para lo que tú querías, que era tu crecimiento profesional, y al final poderlo incorporar en tu próximo paso. Y al día de hoy, Soribel, ¿cómo se ve el éxito para ti? O sea, ya, digamos, lograste una etapa, lograste ciertas cosas, tienes tu estabilidad, estás en un trabajo que te gusta, en un lugar donde te sientes cómoda. Ahora, ¿cómo se ve el éxito para ti? El éxito, como te mencionaba anteriormente, es individual. Es lo que yo quiero, olvidándome de los estándares sociales. Por ejemplo, en medicina, para tú considerarte un médico exitoso, tú tienes que tener una especialidad clínica. Entonces, aquí estamos rompiendo otro paradigma. Yo me he dedicado a la parte de gerencia, eso es lo que me gusta y eso es lo que estoy proyectando de manera profesional. Entonces, dentro de mí, por ejemplo, yo tengo mis por renglones. Aquí que quiero profesional, que quiero familiar, que quiero financiero, y tengo como ese checklist que voy marcando y que cuando le pongo esa rayita es como que qué plena me siento. Y ahí entonces yo Muy puedo bien. decir, estoy siendo exitosa. Ahora mismo estoy enfocada en que crezca Conversatorio IN porque de verdad le tengo mucha pasión a este proyecto. Y el enfoque fuera de lo profesional y todos los aspectos es este, poder llevar este mensaje y ayudar a todas las personas con las que me pueda poner en contacto a que dejen de yo no tengo una historia que contar, sino que cambien esa mentalidad y empiecen a construir su historia y a darse cuenta que realmente somos nosotros los que construimos nuestra historia y somos nosotros los que nos ponemos límites. Cuando digo yo no tengo nada importante y que yo le voy a contar a la gente, todos tenemos la capacidad de impactar, aunque sea una vida, a través de nuestras vivencias. Y es otro lema que yo tengo, una vida al día cuenta. No es que tengo que pararme Así en un es. escenario de 1 millón de personas, no. No es que tengo que tener 15,000 personas en redes, 10, no, no, no. Una vida al día que le llegue el mensaje, que yo pueda dejarle algo positivo, eso cuenta. Así es, qué bonito, qué bueno. Gracias, Oribel, de verdad que sí, sin duda la mía cuenta, porque a veces uno se siente como que uno está solo en este camino de querer sumar, de hacer las cosas bien, de compartir lo que sabe. Y qué bueno también encontrarse en el camino personas que lo energice, que a veces cuando uno se siente un poquito desanimado, que las energías no están, aparecen personas como tú y aparecen herramientas como Conversatorio IN que están ahí para darnos ese yompeo, como dicen en Dominicana, ¿verdad? Esa dosis de energía como para reenfocarnos. Y justo también en preparatoria para este live, ayer escribí un poco en LinkedIn sobre este proceso y decía por todo lo que nosotros trabajamos en términos de carrera, de que sin duda cada uno de nosotros tiene una historia. Seamos conscientes o no, como tú también lo mencionabas, cada uno de nosotros está construyendo una historia. Y esa historia no es solamente de nosotros. Las personas que están alrededor de nosotros también son partícipes de esa historia. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra trayectoria profesional, sobre todo, que es el plano en el que más nosotros trabajamos, si nosotros no nos empoderamos de nuestra historia y nosotros no la organizamos, no la articulamos de la manera adecuada, de manera de que sea la nuestra y la salimos a contar, nos vamos a ver en el riesgo o nos vamos a ver en la realidad de que nuestra historia va a ser contada por otras personas, Persona. por otra persona y de repente no tiene nada que ver con la realidad de tu historia. Entonces es sumamente importante desde el proceso de, primero de aceptación, segundo como de reframing, ¿verdad? De ajustar esa perspectiva de nuestra vida y de las situaciones que nos pasan, como que las cosas no nos pasan a nosotros, sino que pasan para nosotros, para que hagamos algo, para aprender algo. Entonces, si nosotros no nos empoderamos, no armamos esa narrativa. Yo sé mucho el ejercicio de escribir, que yo quiero, así mismo como tú dices, en cada dimensión, corremos el riesgo de que nuestra historia o nuestras referencias o nuestra reputación se cuente de una manera que a lo mejor escapa a nuestra propia participación. Y eso es como muy triste, que tu historia la cuente otro sin tomar en cuenta tu perspectiva, pero es nuestra realidad. Porque definitivamente que todos construimos una historia. Tú sabes que algo tan sencillo que puede identificar si realmente cada persona está contando su propia historia o está dejando que otros la cuenten desde su perspectiva, es cuando te hacen un regalo de cumpleaños. Si te hacen un regalo de cumpleaños que no es para nada que va con tu Como tú. personalidad, revísate y di, espérate, que no estoy comunicando lo que soy.
Esa Eso es muy sencillez válido. se puede utilizar para medir si realmente nosotros estamos contando lo que nosotros realmente somos o simplemente estamos yendo por la vida dejando que otras personas hagan de nosotros una imagen. Así que, Sí. Así es. Y bueno, utilizando un poco el entorno laboral, que también, digamos, tiene mucho que ver con tu experiencia de vida, me gustaría tal vez, si tú tienes dentro de tus aprendizajes y dentro de lo que tú trabajas con las personas a través de Conversatorio In, si tienes algunos tips específicos que puedan utilizar nuestros seguidores de cómo pueden comenzar a articular esa historia, es decir, bueno, que ya life happens, como, ¿verdad? Las cosas a veces pasan o las cosas nos pasan, antes de llegar a pasan para nosotros, primero nos pasan a nosotros. ¿Cómo tú recomiendas que nosotros hagamos ese proceso personal para empoderarnos de nuestra historia y comenzar a sentirnos cómodos en nuestra propia piel para después contar nuestra historia? sí, mira, aprovechando el espacio que estamos ahora en cuarentena y que estamos en ese proceso de adaptación, yo pensaba, aplicándolo al ámbito laboral, terminó la cuarentena y ahora qué. Hay muchas personas que tienen realidades diferentes en el ámbito de trabajo, o que estaban desde casa, o que se han quedado sin empleo. Entonces, ese es un momento, yo creo que propicio para ayudar a definir esa historia. ¿Quién soy yo? Y construir esa marca personal, ese branding, como se dice en Ujú. inglés. Entonces, es importantísimo uno tener definido quién es para poder proyectarlo. Y aplicándolo a una entrevista de trabajo, que es algo que compartimos también de contenido en común, es que para que una entrevista de trabajo salga bien, tú tienes que estar consciente de qué tú quieres y a qué tú vas a ese espacio. Y una frase que he escuchado mucho es que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. O sea, que hay que Así ir es. con esa mentalidad preparado de que si tú quieres eso, tienes que prepararte para lograrlo. Y parte es eso, conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo te manejas en las diferentes situaciones, identificar en qué tú eres bueno y tratar de trabajar en eso que eres bueno. Y eso es lo que se refiere a nuestra marca personal. Y eso es lo que nosotros damos cuando vamos al ámbito laboral. Eso es lo que vendemos. Nosotros, así como se puede vender un producto, como se puede vender un servicio, nosotros como personas, como marca personal, también nos vendemos. Y eso es la Así entrevista, es. tener su elevator pitch, que tú en segundo le puedas decir a una persona lo que tú eres capaz de hacer y por qué te mereces ese puesto. Exacto. Muy bien, excelente. Bueno, déjame ver, porque yo he estado muy concentrada en el conversatorio. Me gustaría dar el espacio ahora para comentarios, inquietudes. Y demás está decir que si las personas que nos observan hoy no conocen todavía el contenido de Conversatorio IN, que entren a las redes, que puedan ver las frases, que puedan ver incluso historias de éxitos, que puedan ver fotos incluso de los encuentros que menciona Soribel que han tenido y obviamente que estén atentos porque como paulatinamente vamos a volver a nuestra nueva normalidad o a una nueva realidad, no sé si normalidad, pero nueva realidad, que también pueden estar atentos para poder participar. Es muy importante este espacio, Soribel, también porque yo sé que en la medida en que en que la realidad se vaya, vamos a decir, cediendo y conformando, en la medida en que las organizaciones comiencen otra vez a retomar sus operaciones, que vayan concluyendo sus análisis organizacionales y financieros, recién creo que van a comenzar las personas a recibir noticias. Ya de hecho yo sé que hay muchos que han sido suspendidos o algunas personas que ya han perdido su empleo, pero todavía es un proceso que le queda algunos meses. Entonces, para mí era súper importante tener este espacio, que yo decía, esto como, va a ser como un refresco para el alma, porque independientemente de si hoy nosotros tenemos un trabajo, la realidad es que por los próximos meses va a ser un ambiente laboral muy incierto. Entonces, aprovechando lo que dice Soribel, yo por lo menos lo que tomo para mí también y quiero resaltarles a ustedes es de saber que la situación no debe de condicionar tu sentido de persona. Todo lo que te suceda, sucede para ti. Entonces es ver qué puedo aprender de esta situación y cómo puedo retomar esa experiencia para articularlo y ponerlo como parte de mi discurso, que yo aprendí, cómo me puedo convertir en un mejor profesional, cuál es mi próximo paso aprovechando esta nueva situación. Entonces, si ustedes se sienten un poquito en bajón o que, tú sabes, no se estaban esperando una salida o de repente lo que se va a requerir de usted en el trabajo va a ser diferente.
de repente no van a hacer las cosas que usted habitualmente disfrutaba hacer, ahora de repente le van a poner, qué sé yo, eh, es responsable por la seguridad de un equipo de trabajo, en lo que se acostumbra todo el flujo. Hay personas que a lo mejor tienen una labor de servicio al cliente y ahora van a estar teniendo que medir temperatura, por decir algo. Entonces, es muy importante que vayamos con una mente abierta, porque esto también va a ser otro capítulo de nuestra historia y tenemos que hacernos conscientes de cómo lo vamos a querer escribir. Exacto. Bien. No sé si ahí tú quieres complementar con algo de si nos cambia la realidad o mañana volviendo al trabajo, que como algunos final thoughts en ese sentido para nosotros asegurarnos de que estamos escribiendo la historia que queremos contar después. Sí, lo primero es la seguridad, ¿verdad? En el momento que estamos, indispensable presentarnos en los ambientes donde vamos a estar expuestos lo mejor protegido posible, uso de mascarilla y haciendo los cuidados Distanciamiento. del lugar exactamente. Pero en cuanto a la mentalidad que vayamos, estemos siempre preparados para el cambio. Es difícil porque humanamente todos los cambios van a impactar y van a cambiar nuestra rutina, pero cuando nosotros nos dejamos fluir, como hoy no somos tan cuadrados de que las cosas son así y dejamos entonces entrar el aprendizaje, es más fácil y podemos identificar esas oportunidades en los momentos difíciles. Excelente. Bueno, señores, déjenme ver entonces las preguntas o comentarios que tenemos. Muy buenas noches. La verdad que me ha encantado compartir contigo y no quisiera, obviamente, quitarle la oportunidad a nuestros espectadores de, de hacer cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Ok. Bueno, pues creo que no tenemos ninguna pregunta por ahora. La verdad que este era el esquema que queríamos traer para todas las personas que se conectaran. Yo sé que una vez quede disponible el live, otras personas también se unen y verán. Y si a usted le gustó el contenido, primero, creo que gustó porque vi muchos corazoncitos, así que gracias. Y segundo, recuérdense que va a estar en el Instagram TV. Yo voy a bajar el video también y se lo voy a pasar a Soribel para que pueda subirlo a Conversatorio IN. Pero sobre todo eso es lo que queremos traer. Ambos portales lo que buscamos es cada interacción posible de sumarles a su vida, de ayudarles a tener carreras profesionales gratificantes y exitosas, por lo menos del lado de tips de carrera, pues siempre vamos a buscar personas que le sumen, herramientas que le sumen para poder lograr esta misión. Entonces, no sé, Soribel, si quieres, a modo de, por lo menos cierre de nuestra parte, alguna motivación, compartir información de contacto, recomendación sobre los próximos pasos o próximas iniciativas que tienes en Conversatorio para los que nos vengan. Sí, estamos abiertos en la página, en Conversatorio IN, para cualquier inquietud que tengan. Si a alguien se le ha ocurrido ahora empezar a construir su historia, estamos disponibles para ayudarle y compartirle esos tips que han funcionado en mi vida. Estamos también disponibles los episodios del podcast que pueden escuchar, tanto en Spotify como Apple Podcasts, en Google. Están ahí disponibles cada uno de los episodios. Pero fuera de todo eso, del contacto, que es importante mantener el contacto, como decía anteriormente, porque a través de las relaciones podemos construir más adelante otras cosas. Mira, un ejemplo, como nosotras entramos en contacto porque tenemos contenido similar, hablando Así de es. perfil de un profesional exitoso. Me acuerdo que fue entre esos temas y de repente hablamos de Cuba y de repente seguimos Sí, tu foto, el compartiendo, mural de la prehistoria. compartiendo otros temas y creciendo, aportándonos cada una. Y fuera de eso, dejarle un mensaje final a las personas que cada uno de nosotros es responsable de construir su historia. No te limites, no te pongas pensamiento de que tú no puedes, de que no eres capaz. Claro que eres capaz. Sueña y sueña en grande. Uno de mis sueños que está ahí en cuadrito es que yo voy a dar una charla TED. O sea, algún día yo voy a poner ese checklist. Entonces, definitivamente hay que soñar en grande, hacer las cosas de manera correcta, que donde esté impresa nuestra firma, nuestro nombre, se pueda asociar con que hay calidad, porque nosotros hacemos las cosas con calidad. Y conócete para que puedas impactar al mundo con tu historia.
Amén, qué bien. Bueno, estamos practicando, ¿eh? Se estamos puliendo para esa charla TED, ¿eh? Ese discurso de cierre estuvo buenísimo. Entonces, señores, de verdad, agradecerles a Soribel, quien tuvo muchísima paciencia. Esto era un espacio que estaba en nuestra intención hace semanas atrás, y la verdad que entre muchísimas situaciones, Soribel ha tenido que ser sumamente flexible con nosotros, pero le agradecemos muchísimo su flexibilidad, su apertura para venir a contar su historia y a edificarnos a todos nosotros. Recordarles que mañana nosotros vamos a tener desde Tips de Carrera un webinar que se llama Empleo en tiempo de coronavirus, donde vamos a poder hablar de nuestro entorno. Este va a ser, bueno, más que un webinar, es una charla, pero va a ser por Zoom, no va a ser un live. Entonces, si todavía no has escuchado ese contenido que he compartido en otros espacios y quieres participar, es totalmente gratuito, simplemente me envías un correíto y te mandamos las informaciones para el link. Y a final de mes vamos a hacer un entrenamiento para que puedas articular y puedas, vamos a decir, manejar el portal más grande del mundo, que es LinkedIn. Entonces, ya que tú tienes los tips de Soribel de cómo construir tu historia, lo próximo que te falta es poder narrarla y poderla utilizar a tu favor para las metas profesionales que tienes. Y una manera excelente de hacerlo es a través de LinkedIn. Entonces, si todavía no tienes la información de este webinar, que es el más completo, les digo porque ya hice mi benchmark, el más completo del mercado, va a ser el sábado 30, 2 horas y media, y va a ser interactivo, va a ser en vida real, también por Zoom. Entonces, te invito a que si no lo has explorado, si no te has inscrito, que también lo hagas. Que sin duda vamos a salir de toda esta situación fortalecidos, mejores profesionales y con una historia clara que cuente nuestro verdadero valor profesional y que nos deje más cerca de eso que queremos lograr. Así que les deseamos a todos una feliz noche. Gracias, Soribel, por tu tiempo y tus palabras. Gracias. Alguien pregunta ahí que dónde envía el correo. El correo, me puedes enviar un DM. Me puedes enviar un DM con tus datos, nombre, apellido, ciudad y correo electrónico. Y con eso te unimos al boletín y te mandamos los datos del webinar. ¿Ok? Gracias, Soribel, porque yo no lo vi. Bueno, señores, buenas noches. Nos vemos en la próxima entrega de live. Ya saben, sigan Tips de Carrera y sigan a Conversatorio In. Feliz noche. Bye, bye.